Queridos hermanos, en este martes santo vemos como el Evangelio de San Juan nos muestra un Jesús humano, un Jesús sensible, un Jesús que manifiesta sus emociones. Nos muestra que Jesús se conmovió profundamente ante la realidad del discípulo que lo iba a traicionar. Jesús, profundamente conmovido, dijo: uno de vosotros me va a traicionar. Jesús se conmueve, Jesús se siente, Jesús se le vuelve doloroso, siente emoción, siente tristeza ante la realidad del pecado del hombre. Él no es indiferente ante nuestro pecado. Jesús siente esa realidad de la traición. A Jesús le duele nuestra traición. Por eso, mis queridos hermanos, en esta Semana Santa debemos de una u otra manera empezar a hacer una transformación interior. Jesús siente, se resiente, se queja de nuestra realidad de pecado, se entristece con nuestra realidad de pecado. Jesús se conmueve con nuestra realidad de pecado. ¿Cómo fallarle a un Dios que nos ama tanto? ¿Cómo fallarle a un Dios que es profundamente amor? Fíjense que ahí no está haciendo un juicio, un señalamiento. Aquel que me va a pecar irá al infierno y se va a condenar y tú fueres. No, es un Dios de amor y de misericordia que no quiere que el hombre se pierda. En realidad, el pecado no le hace daño a Dios, sino que le hace daño al hombre mismo. Pero a Él le duele el sufrimiento que se va a infligir el hombre mismo, el sufrimiento que nos infligimos nosotros mismos con el pecado, porque nos ama profundamente. Por eso la transformación y la conversión viene al ver ese amor que hay en Dios. Cuánto nos ama, que a Él le duele que nosotros nos hagamos daño a nosotros mismos. El pecado nos hace daño a nosotros mismos, nos afecta a nosotros mismos. Por eso igualmente Jesús se goza, se alegra, se emociona cuando nosotros volvemos a Él. Cuando nos acercamos al sacramento de la penitencia y fiesta en el cielo, Jesús se alegra, se goza, porque sabe que empezamos a vivir la auténtica felicidad, la auténtica alegría. Mis queridos hermanos, estamos llamados a convertirnos al Señor, porque tenemos un Dios que nos ama, no un Dios juez, no un Dios castigador, no un Dios que señala. Es un Dios que abre los brazos, que no quiere que suframos. La paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es el sufrimiento del hombre. El hombre sufre con el pecado. Por eso usted y yo estamos llamados a una transformación real, auténtica, total y absoluta. Otra manifestación de ese amor infinito de Dios es la expresión que utiliza San Juan, el discípulo amado. El discípulo amado es aquel que recuesta el pecho en la cabeza del Señor, aquel que tiene intimidad, aquel que tiene cercanía con el Señor. Es el discípulo amado. Jesús nos ama y Jesús quiere que no solo seamos discípulos, sino que seamos discípulos amados. Y eso se logra cuando uno recuesta la cabeza en el Señor, cuando uno va al espacio de intimidad, cuando uno se transforma, cuando uno se arrepiente de sus pecados, se convierte, cuando uno logra la conversión. Mi hermano, a través del sacramento de la penitencia en esta Semana Santa, tú puedes acercarte al Señor y colocar también tu cabeza en los pechos del Señor para escuchar su voz a través de la oración, a través de la Eucaristía, a través de la palabra del Señor. Discípulo amado, aquel que está cerca de Dios, aquel que es amigo de Dios. Y Él quiere que tú y yo seamos discípulos amados. No hagamos sufrir al Señor, enamorémonos de Él para ser auténticamente felices.